Hola y feliz Día Internacional de la Educación. En este directo del Partido Libertario voy a hablar sobre la educación, sobre el proyecto educativo del Partido Libertario, tanto para España como en general para todo el mundo, porque la verdad es que las soluciones libertarias son soluciones muy internacionalistas y que se pueden aplicar en cualquier parte del mundo, independientemente de la cultura y de la sociedad de la que estemos hablando. Pero bueno, de vuelta a casa, a nuestro país, como os decía al principio, estamos celebrando hoy el Día Internacional de la Educación y creo que es un buen momento para que reflexionemos con la nueva ley, la Ley CELA de fondo, que acaba de entrar en vigor, hacia dónde vamos a encaminar el futuro de nuestros hijos. Este directo, la verdad es que para mí es muy especial porque aquí me gustaría hablaros no solamente como dirigente libertaria, sino también desde la perspectiva de una persona que ha pasado por todos los ciclos educativos para formarme y también en calidad de madre de una niña en edad de escolarización, que está ahora en secundaria. ¿Por qué? Porque yo considero que es un aspecto tan esencial de nuestra vida como personas que es muy importante no perder la perspectiva de lo que realmente nos importa. Y seamos claros, lo que nos importa es que las nuevas generaciones, que nuestros hijos, lo que a mí me importa es que mi hija no solamente adquiera unos buenos conocimientos que la ayuda a poder que le ayuden a poder construir su propio proyecto de vida y que la haga feliz y contenta, sino también que pueda tener todas esas salidas profesionales, laborales, que a la postre nos llenan a todos y nos proveen de lo necesario para tener esa vida digna que todo ser humano aspira a tener. Julián, muy buenas noches, nos pregunta ¿cómo se puede compatibilizar el acceso universal a la educación con la libertad educativa? Muy buena pregunta y sí, efectivamente, en el planteamiento libertario tenemos que tener todos en cuenta algo muy esencial. El planteamiento libertario, el libertarismo en general, más que una ideología, es un entorno de valores que permite que todo el mundo construya su propio proyecto, en este caso pues el proyecto educativo. A partir de ahí, evidentemente, podemos entendernos desde el respeto mutuo, pero trabajando para que, en el caso, por ejemplo, del acceso a la educación por parte de una población que pueda ser más vulnerable, que por motivos económicos o sociales o culturales no han podido acceder a esa educación directamente a través de la ayuda de sus padres, pues que la sociedad en su conjunto, de alguna manera, le garanticemos esa universalidad del acceso a la educación. Pero eso se puede hacer de dos formas. Bien, en el sistema actual que tenemos es el Estado, desde el Ministerio de Educación y desde la Hacienda Pública y desde toda la oligarquía de los representantes políticos colectivistas, quienes aseguran ese acceso de manera masificada y sin realmente una racionalización, una optimización tanto de conocimientos como de recursos, o bien se puede asegurar ese acceso universal a la educación de todos los niños de nuestro país a través de la sociedad civil. ¿Cómo? Haciendo una profunda reforma del sistema educativo que tenemos en España y devolviéndolo a la sociedad civil. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Lo que quiere decir es que desaparece la escuela estatal, mal llamada pública, porque a la postre, tanto la estatal como la concertada como la privada son servicios públicos debido a que dan un servicio a la gran mayoría de la población. Por lo tanto, una vez esto dejado claro, en el modelo libertario solamente habría iniciativa privada, mediante un sistema de cheques escolares nominales para evitar que se haga un negocio espurio desde la administración o desde diferentes oligarquías. Y además, daos cuenta que estaríamos hablando en realidad de un segmento muy reducido de la población, porque la reforma educativa obviamente tiene que venir acompañada de otras reformas, tanto a nivel económico como a nivel tributario,
que haría que ahora una gran parte de esas personas, de esas familias que no se pueden costear esa educación porque se les considera que son de rentas bajas, pues incluso os sorprendería, pero yo estoy convencidísima de que muchas de estas familias ya podrían, sin tener que recurrir a ese cheque, asumir el coste de la educación de sus hijos. Susana nos pregunta, ¿qué recomendaríais a una familia que quiere evitar que sus hijos sean adoctrinados? Claro, una muy buena pregunta, Susana. Hay varias opciones. Evidentemente, hay familias que han decidido pelear con el sistema y seguir utilizando el homeschooling con ciertas limitaciones, y aquí vosotros sabéis, y por si no lo sabéis, el Partido Libertario siempre ha estado con las familias que optan por la vía del homeschooling, porque es una cuestión de principios, ya no se trata solamente de un tema utilitarista, de aplicación de una reforma política concreta, sino que nosotros pues, somos gente con unos principios muy claros. A partir de ahí, mi experiencia personal, en general en los colegios privados, es decir, no los concertados, hay cierta libertad, hay un poquito más de libertad de alejarse del adoctrinamiento tan excesivo. Aún así, es muy importante saber, hoy en día, si os encontráis en un debate con alguien, que sepan que realmente en España no hay libertad educativa. Tanto los colegios del Estado como los colegios concertados, que son, no olvidemos, colegios que sí que pertenecen a una persona jurídica privada, pero que reciben su financiación de entes estatales, y por supuesto los colegios privados están sometidos al imperio de la ley, pues a partir de ahora la ley CELA. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que su autonomía realmente se ve muy reducida. Ojalá tuviéramos el sistema finlandés, que es un sistema dentro del cual el Partido Libertario y los libertarios en general, tanto a nivel político como a nivel personal, yo por ejemplo me encontraría muy cómoda que mi hija pueda ir a cursar los estudios en un sistema más próximo al modelo finlandés que el sistema que tenemos actualmente. ¿Por qué? Porque ahí realmente hay libertad curricular absoluta. Solamente desde el Ministerio se acuerdan con familias y con los centros educativos y con los profesionales una serie de pilares básicos muy generales, pero que además incluso esos pilares, los centros educativos e incluso los profesores en sus propias clases, en sus propias aulas, son libres de decidir si los van a impartir, cuánto, si mucho o cómo. Con lo cual, ahí sí que vemos que, claro, ¿por qué despunta el sistema finlandés frente al sistema español? Pues porque hay libertad curricular, entre otras. Y eso es muy importante, porque realmente lo que no podemos permitir es que el mismo modelo, el mismo aspecto, la misma información, un niño lo procese igual que el de al lado. No puede ser. Tenemos que ir hacia modelos lo más individualizados posibles, y afortunadamente hoy en día es viable. Incluso con esta situación de crisis sanitaria que vivimos, se ha visto cómo se puede profundizar en la individualización de la prestación del servicio educativo para los chicos. Las nuevas tecnologías son para nosotros una herramienta muy útil para poder dar esa libertad educativa y libertad de cátedra al profesorado, para que a la postre se adquiera lo que nosotros todos queremos, que nuestros hijos puedan tener acceso a una formación de calidad, puedan ser competentes tanto en cuanto a destrezas como en cuanto a poder competir en el mercado laboral, que no es solamente el mercado español, es el mercado global. No olvidemos, y si van a perder cada vez más trenes, van a perder esas oportunidades de mejorar su vida y de especializarse. Vale. Buenas Roxanas, desde el libertarismo, ¿creéis que aunque exista una educación completamente privada, tiene que haber algunos conceptos obligatorios que deban aprender todos los alumnos, matemáticas, etcétera? Nosotros sabemos que hay algo muy superior que funciona muchísimo mejor y mucho más rápido, que es el mercado. Obviamente, en una primera fase,
podríamos estar dispuestos para hacer como una transición bastante larga, como os comentaba antes, pues en abogar por una especie de modelo pues estilo finlandés. A partir de ahí, obviamente, nosotros no creemos en imponer. Nosotros consideramos que si algo tiene cabida y tiene demanda en el mercado, va a seguir dándose. Las matemáticas, os garantizo yo, que se van a seguir dando, no porque sean obligatorias, sino porque el mercado lo va a demandar. Porque es así, porque las matemáticas, aunque sean gente de letras, y es mi caso, yo tengo que reconocer que las matemáticas a mí me han ayudado a desarrollar una mente muy lógica, a tener una capacidad de comprensión de las cosas que si no hubiese hecho unas matemáticas, y además unas matemáticas bastante avanzadas, es lo que nos daban en aquella época. Hoy en día la verdad es que están más, son más ligeritas, por lo que estoy viendo yo para la edad que me toca con mi hija, y de verdad os digo, o sea, son asignaturas que son necesarias y van a permanecer, no van a desaparecer. Otras puede que desaparezcan en una región, pero que se mantengan en otras, depende un poco también de lo que es la economía local de esa zona. Hay tantos factores que tienen que influir si queremos ir hacia un modelo educativo donde quepan todos, que de verdad, o sea, lo último que necesitamos es un burócrata, porque al final eso es la mano del Estado. No nos engañemos. ¿Qué es lo que quiere decir que el Estado gestiona la educación? Y no solo que la gestiona, sino que además decide el currículo que se va a impartir en todos los colegios del país. Significa que una oligarquía de unos señores que generalmente incluso son analfabetas, que además escriben muchas veces con errores ortográficos, que ni se saben expresar bien en el Parlamento y en las instituciones, pues estos señores son quienes deciden qué currículo va a estudiar mi hija. Pero es que es el mundo al revés. Ahora mismo la educación está en mano de unos señores que en el mejor de los casos pues son mediocres como la media. Y de verdad queremos también seguir en este modelo, pensando desde el punto de vista de los padres, en el futuro de nuestros hijos. Yo no contesto que todo el mundo en España que tiene hijos no quiere a sus hijos, para nada. Yo sé que todos les queremos con locura y haríamos todo lo que fuera posible para que nuestros hijos tuvieran un mejor futuro. Pues señores, desde ya os digo que tenemos que cambiar de raíz el modelo educativo. No puede ser que sigamos con un modelo educativo como el que tenemos. Carlos también nos dice: tan difícil es promover una ley sencilla pero respetable que promueva la rápida adaptación del modelo educativo a las nuevas tendencias. No es para nada difícil, pero si tenemos en cuenta que quienes están ahora controlando el sistema educativo español generalmente son gente que tiene que beber del actual sistema, porque con el actual sistema tienen toda una serie de privilegios que seguramente tienen miedo que puedan perder en el nuevo sistema, porque claro, en el nuevo sistema, en el sistema competitivo, tienen que aportar valor para poder seguir allí. Si no aportas valor, te tienes que reciclar e irte a otra cosa. 2. Obviamente, esto no olvidemos que es una cantera de votos cautivos, es un secuestro del votante actual a través de las familias y del votante futuro a través de los chavales que el día de mañana no van a tener todas esas destrezas que os comentaba antes para que sean más despiertos y que contabilicen más la gestión de los políticos y de los representantes de las instituciones del Estado. Entonces no les interesa. Y evidentemente ahí tenemos una herramienta de ideologización muy potente. Y claro, igual que en el caso de las pensiones, en el caso de la educación y lo mismo en el caso de los medios de comunicación, esas son las grandes batallas donde tenemos que tener claro que el Estado y sus oligarcas no van a estar dispuestos a soltarlas de forma fácil, a menos que la realidad les dé en la cara. Y por fortuna la realidad cada vez más va a favor de la corriente libertaria, no solamente en España, sino a nivel mundial. Es un cambio de paradigma y contra eso no pueden luchar. ¿Qué opinión merece la ley CELA desde el punto de vista libertario?
La ley CELA, desde el punto de vista libertario, es una ley, además de completamente inútil para los fines que nos interesan a nosotros, a los padres, para el futuro de nuestros niños, como una ley muy peligrosa, porque impide que, por ejemplo, los centros especiales sigan teniendo este servicio, que lo demandan las familias con niños que requieren cuidados especiales, con lo cual me parece muy cruel lo que ha pretendido hacer esta ley. Segundo, la ley CELA termina de dar el hachazo a la poca ya competitividad que se implementaba de alguna manera en el currículo de los chavales. Y tercero, cualquier ley que haya, igual que las otras 7 anteriores, no van a resolver el problema de fondo. Eso es mi opinión. Fabri, ¿por qué en España ha habido tantas leyes educativas en pocos años? ¿Es normal en otros países? Por desgracia, mientras esté el Estado gestionando la educación y estén los políticos, por supuesto, al cargo del Estado, porque no hay otra manera, esto se va a seguir dando. Gobierno nuevo que entre, gobierno que va a querer implantar su lavado de cerebro, porque esto es así. No nos engañamos. El gobierno actual, el gobierno anterior, lo único que hacen es aplicar su agenda ideológica y tratar de hacer ese lavado de cerebro a los chavales mediante la coerción y utilizando, digamos, los recursos de toda la sociedad para imponer su propia visión, en este caso, sobre la educación que tienen que recibir nuestros hijos. Esto es así. A partir de ahí vamos a ir hacia un modelo donde o vamos a cambiar por las malas, porque nos va a obligar el entorno internacional, o si tenemos la suerte de tener ya el Partido Libertario en las instituciones, vamos a poder hacer este cambio de una forma menos abrupta, con los pies sobre el suelo y de una forma cabal, con tiempos, porque no olvidemos que el Partido Libertario es el único partido de España que, por ejemplo, tiene en su programa de un gobierno libertario de las 80 medidas, tiene planteamientos para todos los ámbitos, incluyendo el educativo, a lo largo de 4 legislaturas vistas. Sin otro particular, os deseo a los que estáis cursando una carrera, a los que sois padres y tenéis hijos en edad de escolarización, a los propios chavales, os deseo a todos un feliz Día Internacional de la Educación. Y recordad, es muy importante leer, formarse muchísimo fuera de la escuela. Hoy tenéis esa oportunidad, las nuevas tecnologías os las brindan, y no deis por hecho el discurso político del gobierno de turno.